Ahora sí, bueno, estamos listos para comenzar una nueva transmisión en vivo desde acá, Temuco, nuestra amada región de la Araucanía, donde el Señor nos visita este día con lluvia, climatológicamente hablando, riega nuestras tierras Así es. y abundan las cosechas para el año. Así que estamos muy contentos de tenerles nuevamente en conexión y deseando, como siempre, que Dios pueda darnos una palabra muy rectora, muy clara, muy práctica. Estamos tocando un tema relativo a la conquista del alma. Así es. Y todos nosotros, sin ninguna excepción, estamos en estos procesos. Recuerda que la salvación del Espíritu es instantánea. El mismo día en que el Señor nos aceptó en su reino, recibimos esta salvación. Es un Cristo completo que se vino a vivir a nuestro espíritu. Pero nuestra alma está en el proceso. Con Así paciencia salvaréis vuestras almas. Y la paciencia tiene que ver con que el tiempo que el Señor se tomará será el tiempo necesario para ir desde nuestro espíritu conquistando todas las áreas de nuestra alma. Así es que glorias sean dadas a Dios, que no se cansa de hacernos bien y de conquistar y entrar a cada área de nuestro ser. ¿Se está escuchando bien? Se escucha bien, la imagen quedó un poco ahí distinta. Ah, de veras, estamos con los piernas ahí Pero en sí, vivo. está bien. Le damos la bienvenida a todos los que están conectando, nuestros hermanos, familia. Les damos un abrazo y como siempre sabemos que son tiempos necesarios. Les dejamos la invitación a que ustedes puedan ir compartiendo, puedan ir también comentando y estamos atentos a lo que el Señor va a entregar hoy día. Amén. Está cómica la... Menos mal que no tenemos pijama porque se hubiera revelado el secreto. Pero bueno, estamos listos para comenzar. Así ¿Te parece es. si lees el versículo, Claro. capítulo que nos va a concitar hoy día al estudio? Josué, Josué. capítulo 6. Josué 6. Estamos en el tema 6 también, en la sexta transmisión de esta serie. Así que vamos a leer Josué 6. Dice: Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto del Señor, y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo este tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera el orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras del arca el Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como le había hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros.
no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a su voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros, destruyendo todo lo que tuviera aliento de vida, y la ciudad entera quedó arrasada. Amén. Amén. Un largo pasaje, pero necesario porque recuerda que todas estas cosas son figuras, sombras, tipos de cómo Dios va permeando, penetrando nuestra alma y conquistándolo todo. Nos tomaron algunas emisiones atrás a hablar un poco de que Jericó era una ciudad importante, la primera y la más difícil. Siempre parece Dios tiene esta metodología de quebrar con el primer poder y de todas maneras caen todos los demás como un efecto explosivo. Así es que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Bien cerrada. Y el método que Dios le entregó fue bien extraño. Claro. Estuvimos hablando de que por fuera ellos hicieron un trabajo de fe y vamos a detallarlo hoy día. Un trabajo silencioso literalmente porque no hablaban nada mientras rodeaban la ciudad. Y por dentro Dios tenía un emisario, un enclave para ganar el terreno que era Rahab y su fe. De eso hablamos la vez pasada. Te recomiendo no perder ni una de las lecciones porque son correlativas, son progresivas. Y hoy día yo creo que es importante determinar, porque la Biblia es económica. ¿En qué sentido? Que nada que está aquí no tiene sentido y claro, todo tiene un propósito. El nombre de Jericó para nosotros es muy importante. sí. Jericó significa su luna o su mes. O sea, quiere decir su propia luna. Eso significa Jericó. No sé si ustedes lo sabían, queridos hermanos que nos escuchan. Pero esto también tiene que ver con un propósito, ¿no? La luna tiene ciclos. Todos nosotros sabemos que esos ciclos están afectando la Tierra. De repente hay una luna creciente, de repente una menguante, de repente parece que no está, pero sí está. Y esos ciclos se repiten constantemente. Así es. Sin ser expertos, vemos que progresivamente estos ciclos se van dando vez tras vez y se producen una y dos veces. ¿Y qué quiere decir estos ciclos de la luna? Tienen que ver con los problemas cíclicos, con las cosas que vuelven a nosotros. Que se repiten. Esta primera ciudad en nuestra alma tipifica los problemas de nuestro carácter cíclico, generacionales, que se repiten. Yo escuchábamos al apóstol en la mañana atentamente y hacía referencia de que muchas cosas nos van acompañando en el camino que ya deberían haber sido terminadas. Así es. O sea, el Señor se metió en esta ciudad para destruir este tema de lo cíclico, de traer y manifestar vez tras vez las mismas cosas que parecían ser resueltas. Yo sé que tú y yo tenemos estas cosas, reincidimos tanto en las mismas situaciones que deberíamos ser completamente libres. A veces pasa un tiempo en que no se manifiestan y de repente nuevamente están allí. Así que para nosotros es muy importante hoy día hablar que Jericó significa justamente su propia luna. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la gloria del sol. Exacto. Tal como la iglesia dice que José soñó que había una luna y las estrellas se inclinaban. La iglesia es una manifestación de la luna porque no tiene luz propia. Necesita para brillar la luz del sol. Nosotros como iglesia no tenemos gloria personal. Reflejamos la gloria del Señor, reflejamos su carácter, manifestamos su vida. Así es que tenemos que llegar alguna vez a manifestar totalmente la vida que portamos, la vida de Cristo. El mundo anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué te parece, Sammy, si hablamos un poco de esto? Es un tema importante, ¿sí o no? Sí, como tú decías,
Claro, Jericó en este instante significa luna, ¿no es cierto? Su propio ciclo, algo repetitivo, algo que se da constantemente. Y hoy día, claro, escuchábamos al apóstol Lucas y hablábamos de el negar el alma. Exacto. Y el negar el alma tiene mucho que ver con terminar con ciertos ciclos, con dejar atrás ciertas cosas que vuelven a repetirse o que inclusive uno vuelve a arrastrar y cosas que a veces dejamos como pasarlo así, lo colamos nomás y como que ya da lo mismo, es parte de mí, ¿no es cierto? Exacto, Por lo ejemplo, toleramos. la lástima, el tema de cosas que hemos vivido anteriormente, el lugar donde quizás estábamos antes y damos un poco de, no sé, sentimientos de lástima, de amargura, muchas veces rencor, Justificamos las... ¿no es cierto? Ciertos dolores, experiencias que quizás vivimos anteriormente, pero el negar el alma involucra también dejar esas cosas que Claro que quizás sí. para ti son como hechos fuertes, situaciones específicas que te marcaron, pero que es necesario terminar. Entonces en Definitivamente. Jericó también habla de esto mismo, habla de un terminar, un cierre, una conclusión, algo que ya no debe seguir acompañando. Recuerden que Jericó fue el primer territorio en el cual ellos se encontraron, ¿cierto? Y la estrategia de Dios fue que no sacaran nada, no dejaran nada vivo. De hecho, dice ahí que nada de lo que Terminen todo. respira en ese lugar, nada de lo que tenía aliento, debería continuar con vida. Entonces, Terminar para siempre, entonces. claro, o sea, es un exterminio completo de aquellas cosas que inclusive uno dice que pueden ser buenas todavía o que se vuelven a repetir. Entonces, es un punto fundamental para todo lo que el Señor también tiene adelante de nosotros. O sea, es el primer inicio, el poder terminar con ciertas cosas que nosotros encontramos como regalonas, ¿no? Las transportamos, las portamos y están allí y se manifiestan cada ciertos periodos, cada Sí. cierto tiempo. Puede pasar años y de repente reaparecen meses, semanas y algunos recuerdos y empezamos a revivir porque como decía el apóstol hace un par de minutos atrás, cuando alguien tuvo una mala experiencia dura, difícil, el recordarlo es como si lo estuviera viviendo de nuevo. Te estafaron una vez, pero lo recuerdas todas las semanas. Exacto. Y te siguen estafando. Te maltrataron una vez y lo sigues recordando y al final causa el mismo efecto en tus emociones y te dañan. Así que lo que vamos a tocar hoy día es terminar definitivamente con estos ciclos del alma. Amén. Algunas hermanas me decían, ¿cómo puedo terminar con esto? Permíteselo al Señor. Permite que Él limpie la casa de esos malos recuerdos y los llene. ¿Recuerdas que dijimos hace un par de semanas atrás que el Señor nos deja vacío? Él conquista, vacía el lugar y Él toma posesión con su vida, con su presencia. Él cambia el lamento en baile, la tristeza en gozo, el luto en alegría, el dolor en regocijo. Él no deja un lugar neutro. Amén. Así es que yo declaro y proclamamos desde acá de nuestra casa que las cosas que viviste en el pasado van a ser una cicatriz, porque no se pueden borrar, pero no una llaga abierta. No es lo mismo una cicatriz. Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, una cicatriz, pero no están abiertas para que logren sangrar de nuevo y sentir lástima y dolor y mira lo que me hicieron. Definitivamente dejemos ir algunas cosas, algunos recuerdos que no han sido sanos. Amén. Terminar definitivamente con el alma herida. Jesús dijo que nadie puede sacar la mota del ojo de un hermano si él mismo tiene una viga en su propio ojo. Está completamente invalidado para ayudar al resto cuando tu ego está herido, cuando hay un recuerdo pesado, difícil. Lamentablemente el que está herido hiere y el que está amargado amarga. Hebreo dice que brotando una raíz de amargura contamina a muchos. Así que, ¿qué te parece si hoy martes le dices, Señor, definitivamente conquista mi alma y borra todo lo del pasado? Tú lo decías, la orden fue muy específica.
no tomen nada de Jericó. Así es. Todo tienen que dejarlo allí, y algunos tesoros para recuerdo del Señor. Esta ciudad, la primera fue el oro y el bronce sean para el Señor, y lo demás no tomen ninguno. Después vamos a ver que uno de esta gente tomó algo y lo ocultó en su casa, un manto babilónico, se llamaba Acab, y eso trajo una desgracia, pero no hagamos un adelanto. El tema es quitar definitivamente este ciclo de la luna tan repetitivo que se va dando. Así y es. Recordamos hace poquito, cuando estábamos estudiando esto, en la Biblia hay un muchacho que su papá le dijo, es lunático. ¿Y sabes lo que significa lunático? Una persona que tiene cambios bruscos, cíclicos, ¿no? Ciertos momentos en que manifiesta una actitud lunático, que es afectado por las situaciones que vive y las reitera. Y en Mateo capítulo 17, ¿lo quieres leer tú? Mateo 17, 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Qué te parece la descripción? Claro. Los discípulos y el Señor venían del monte de la transfiguración. En el capítulo 16 el Señor se transfiguró y está teniendo experiencias gloriosas. Allí Pedro le dijo, Señor, bueno sería para nosotros hacernos 3 enramadas. Él se quería asegurar un lugar importante, pero abajo había una tremenda dificultad. Claro. Este caso, un padre que le suplicó al Señor, Señor, haz algo por mi hijo que es lunático, y muchas veces cae en el fuego y cae en el agua. Yo pensaba que esos son los ciclos que vivimos, de repente muy arriba, de repente muy abajo, Claro. de repente el agua, de repente el fuego, de repente alegre, de repente triste, de repente gozoso y con ganas de seguir avanzando, de repente nos detenemos. Conozco a mucha gente que no sabe por qué razón, después de avanzar tanto, se detienen. Y van y vuelven. Y van y vuelven, me voy a tomar un año sabático. Claro. ¿Cómo que año sabático? Voy a renunciar un poco, me he metido demasiado en el reino, estoy demasiado involucrado. Y es la única manera de vivir. Un Dios que es todo fuego no puede ser servido con tibieza. Un Dios que es tan apasionado, que dio a su Hijo, no merece menos que toda nuestra vida. Así es. Pablo dice, yo no carne, pero soy del Señor, de su reino, un esclavo de Jesucristo. Así que esos ciclos que se repiten, como que la gente avanza mucho y de repente, sin razón alguna, para. Esto parece decir que padecen de estos ciclos, es como la luna, que de repente caen en estado de depresión. Exacto. Y se encuentran repitiendo patrones, y a veces vienen los patrones de mucho más atrás. Nosotros no vamos a ir a esto de buscar en tu pasado, porque vamos a llegar a Bernardo Higgins, le vamos a echar la culpa a él de todos nuestros males presentes, o de algún tipo de patriarca. Pero algunas cosas se nos van repitiendo, y el Señor vino a sanar por completo estas cosas. Dice que Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El pecado es lo que hacemos nosotros, la maldad es generacional. Algunas cosas arrastramos y que son necesarias que el Señor nos limpie también. Encontramos varios ejemplos en la Biblia de gente que repetía estos ciclos. De repente avanzaba y todo bien, y de repente se frenaba y se manifestaban cada ciertos periodos de tiempo estas cosas. Yo no quiero, como te decía recién, atribuirle a gente que no está acá tu dificultad, pero definitivamente debemos permitirle al Señor conquistar nuestra alma y no justificarnos diciendo mis padres eran así, mis abuelos eran así. Cuando Noé se bajó del arca no tenía ni padre ni pasado, todo fue generado de nuevo desde Noé para adelante. Así debemos pensar. Después de estar en Cristo, Amén. Nuestro pasado fue crucificado, sepultado, y tenemos una nueva vida. Amén. Pero pasa que
se repiten estos ciclos y necesitamos romperlos. Por el caso de David es uno de esos casos, lo tenemos Así acá. es. Sí, David era un hombre que Conforme al corazón de Dios, ¿no? Fue muy reconocido y todo eso, pero también vivía ciertos procesos de altos y bajos, ¿no es cierto? Inestabilidad. Bueno, y el alma es así, pues, inestable, es inconclusa, es totalmente cambiante, como este ciclo lunático que mencionaba ahí, ¿no es cierto? Un chico lunático que cambiaba del fuego al agua, y David fue uno de ellos. Y Salmo 51:5 dice que he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, hay temas pendientes ahí, hay temas del pasado que quizás todavía no se resolvían, pero es Exacto. muy bueno poder, como decíamos anteriormente, tener una conclusión a ciertas cosas, dejar de arrastrar algunos hechos o situaciones en específico que finalmente no tienen relación ya con esta nueva vida que tenemos en Cristo. David se está confesando acá en el Salmo 51 con mucho lamento después de haber pecado, y qué bueno que la Biblia no borra estos casos. Él habla de su adulterio, ¿no? De la caída que tuvo, pero él en el Salmo 51 hace una confesión y dice: yo en pecado he sido formado, en maldad, en pecado me concibió mi madre. No vamos a hacer los paparazzi de David ni averiguar su pasado, pero algunos dicen que David no fue un hijo legítimo. No se menciona nunca su mamá. Cuando el profeta Samuel fue a visitar a Isaí y fue a ungir un rey, prácticamente él no lo consideraron, no estaba en la lista. Claro. Y fue el último. El profeta dijo: aquí tiene que haber un hijo más, tiene que haber. Y pasearon el primero, el segundo, el tercero. Eran más de 7 hijos y no tendrá un hijo más por ahí que no está acá, porque no vamos a cenar, no vamos a comer hasta que llegue. Ahí se apresuraron y llegó David, un muchachito con olor a guano de oveja, cuidando las ovejas de su padre, y fue ungido. Entonces nos da a entender que al parecer él ya venía con un tema, no era reconocido, y dice aquí: en pecado me concibió mi madre. Muy posiblemente es producto de un tipo de incesto, de relación impropia, y ya viene con un tema inconcluso, y después se van repitiendo estos ciclos. ¿Para qué decir lo que pasó en el capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11? Léelo, por favor, Samuel. Sí, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Qué tremendo, porque ya está diciendo David: en pecado me concibió mi madre. Ahora tiene una caída que la recordamos todos a David. Esa caída tremenda, porque quizás fueron unos minutos de placer en la cama, pero trajeron consecuencias tremendas, porque el capítulo termina diciendo: y esto que David había hecho fue desagradable delante de los ojos del Señor. Al parecer lo supo poca gente, porque todos los soldados estaban batallando, y David no estaba en la batalla, estaba en su palacio. Tuvo que ser un tremendo una estrategia más o menos para ocultar. Y cuando fue el tema falló, bueno, ¿para qué vamos a detallar, no? Ella quedó encinta, quedó embarazada, y ahí empieza todo un tema, como dices tú, para tapar un pecado. Aumentó y terminó literalmente entregando al esposo de esta mujer
a que lo mataran en la primera fila de batalla. Todo, el mismo David que escribió El Señor es mi pastor, es el mismo, es el mismo. Pero hay un tema inconcluso, hay un tema que necesitaba ser restaurado. Y después se manifiestan estas mismas tendencias en sus hijos. Es tremendo, porque ¿para qué hablar de los hijos de David? Tenían la misma tendencia. Hay un hijo que se llama Amón, que tuvo una relación con su hermana Tamar. La cita es 2 de Samuel, capítulo 13, versos 10 al 15. Lo voy a leer. Amón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amón a la habitación, pero cuando se le acercó para darle de comer a él, la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermana, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel, no cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey, con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo: levántate y vete. Fuerte la escena, ¿no? Claro. Fuertísima. Estas son las generaciones después de David. Tenemos un pasado difícil. Tenemos un David que comete algo fuerte también con una mujer que no era su esposa. Ahora tenemos un hijo. Y luego Absalón, otro hijo de David. 2 Samuel 16, 22 dice: entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos. Qué tremendo. Y después Salomón termina rematando el caso. Y mira que Salomón es la línea generacional, pero dice la Biblia que él tuvo una relación con y se casó con 1000. Primera de Reyes, capítulo 11. Qué triste, ¿no? Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan con ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. ¿De qué estamos hablando entonces? De ciclos que no se terminan, generaciones que traspasan una y otra cosa, no solamente en el ámbito sexual como estamos hablando acá, sino situaciones cíclicas que pueden abarcar vicios y cosas que vienen del pasado, algunas cosas no tan groseras, pero ¿qué me dices tú de la amargura? ¿Qué me dices tú del resentimiento que heredamos? Exacto. No sabemos por qué estamos peleando batallas que a lo mejor el odio se nos heredó en otra generación. Los ambientes en los cuales cada uno creció, ¿no es cierto? De violencia, de amargura, exacto, de resentimiento social, de enojo. Y claramente esas cosas van calando profundamente en el alma. Por lo tanto es tan necesario negar esas cosas, terminarlas. Estamos hablando de una ciudad a conquistar. Exacto, ¿sí o no? Y cerrar eso. Y la primera ciudad, o sea, si hablamos progresivamente, mucha gente arrastra cosas que el Señor quiere terminar definitivamente. Sí. El odio que hoy día hay, que no se justifica, la violencia. Tú dices, ¿de dónde salen estos muchachos? Quemando lo que no les pertenece, saqueando. Bueno, dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces necesitamos entender que hay cosas que definitivamente Dios quiere arrancar y definitivamente separarnos. Nosotros no le pertenecemos a una generación herida. Dios quiere rescatarnos, dice Pedro, de una vana manera de vivir.
la cual heredamos, recibimos de nuestros padres. No vamos a tener hijos amargados, no vamos a tener hijos resentidos, no vamos a tener hijos que quieran vengarse, vamos a tener hijos que tengan al Señor como su prioridad. Vamos a levantar generaciones sanas, generaciones que puedan cuidar el propósito de Dios, que es que Dios se luzca a través de nosotros, que se manifieste. No más amargura. ¿Por qué vamos a permitir que estas cosas vengan a nuestro corazón y definitivamente saboteen nuestro destino? Amén. No te permitas estar amargado, no te permitas estar resentido, no te permitas revivir cosas, y si las vas a revivir en tu mente, dice, mira lo que dice Job: si quitas de tus manos de la injusticia, si levantas a él tu rostro y no le permites a la injusticia que more en tu corazón, entonces levantarás tu rostro sin mancha. El sol te será más como el mediodía y no tendrás amargura. Te acordarás de ella, dice Job, como aguas que pasaron. O sea, ya no van a producir el dolor que producen. Le vas a dar más gloria al Señor por haberte rescatado que por haber tenido el dolor hasta ahora presente. Así que tenemos este ciclos que hay que concluir. Tenemos otro personaje y vamos a terminar orando porque esto es importante. Tenemos que estar convencidos de que Dios quiere definitivamente romper con estas cosas. En Abraham tenemos otra persona. Veamos el caso de él. Génesis 12:13 dice: ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ahí vemos a Abraham que quiso ocultar a su esposa Sara, ¿no es cierto?, con tal de tener un beneficio, por miedo, por temores que tenía quizás ahí, en medio de un ámbito, un ambiente bien extraño, ¿no es cierto? Ellos fueron a Egipto, ¿no es cierto?, para buscar recursos, y finalmente, bueno, esa mentira le trajo algunos problemitas ahí que casi le cuesta caro, ¿no es cierto? Son dos veces que relata la Biblia que Abraham le dijo: di que eres mi hermana. Claro. No vaya a ser que me cueste la vida, porque ahora veo que eres muy hermosa. Así que tú leíste el pasaje de Génesis 12 y repitió la misma tendencia, el mismo proceder, el mismo patrón en Génesis 20, verso 2. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó a llamar a Sara y la tomó por esposa. Wow. Qué peligroso, ¿no? Pero ¿cómo no aprender la lección? Uno dice, pero ¿cómo? La primera vez ya tuvo muchos problemas y ahora nuevamente le dice: di que eres mi hermana y no mi esposa. Y este rey la trajo a su palacio, a su, ¿cómo se llama? Un harén, ¿no? Donde tenía muchas mujeres, y quiso, gloria a Dios que Dios salió al encuentro y la protegió. Y lo curioso de esto, Sami y queridos hermanos, amigos, que su hijo Isaac hizo lo mismo con su esposa, con Rebeca. ¿Puedes leerlo? Sí, Génesis 26 del 7 al 9 dice: y cuando la gente del lugar preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo: ¿con qué ella es tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. Oh, ¿qué te parece? Se vuelve a repetir. Estaba acariciando a su esposa y no lo hacía como una hermana. Claro. Y lo descubrieron. Todo sale a la luz al final. Sí. Pero lo que vemos acá son situaciones que una vez más se manifiestan generacionalmente. Te repito que no es la idea de nosotros justificar esto, pero el tema es que Jericó, que significa el ciclo de la luna, termina por aparecer de nuevo, pero en el nombre del Señor vamos a clausurar
estos ciclos. Nuestros hijos, nosotros mismos, no van a heredar nada que no sea parte del plan y el propósito de Dios, en el nombre de Jesucristo. Tendríamos muchas razones para contar nuestras tristes historias acá y decir de dónde venimos, y la única razón para recordar es para dar gracias. Este pobre, como dice un salmo, él levanta al pobre del muladar, del basural, y lo hace sentar con príncipe. Dios ha sido muy bueno. Yo no canso de darle gracias al Señor, porque solo recordar de dónde vengo y a dónde estoy, Él ha terminado con un montón de maldiciones. Él se hizo maldición para que yo sea bendecido. Amén. Se hizo pobre con mi pobreza para que yo sea enriquecido. Se hizo enfermedad. Todo lo que yo merecía se lo llevó a Él, para que todo lo que Él merecía esté ahora como mi herencia. Y esta herencia va a estar sobre nuestra casa. Nos quedan algunos minutos, pero es muy importante notar cómo fue que la ciudad terminó cayendo. Y fue un proceso silencioso. Tú lo leías al principio. La orden fue: vamos a dar 7 vueltas, sin decir nada. Porque la última vez que hablaron, el pueblo se desanimó, el pueblo, porque se quejaron, dijeron: somos langostas, somos un pueblo pequeño y esta tierra, y contaminaron. La lección la aprendieron. Toda esa generación murió en el desierto por quejumbrosos, por incrédulos, como dice Hebreos, porque no creyeron al Señor, no fue acompañada de fe la palabra que recibieron. Así que Dios exterminó una generación completa. Ahora tenemos 40 años más tarde una generación nueva. Amén. Que aprendió la lección, que terminó con del comentario, de la depravación de nuestras palabras, de la corrupción, de la queja. Basta ya. Vamos a dar vueltas silenciosamente. Callados. Qué tremendo, ¿eh? En silencio. No digan nada. Me imagino que los de Jericó miraban: ¿y qué hacen esta gente? Daban vueltas una vez por día, con cierto orden, porque tampoco fue una turba salvaje. Primero tenían que ir los sacerdotes tomando el arca. Dice el verso 6. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto. ¿Volvimos o no? Sí, volvemos. Hemos tenido algunos problemas, pero estamos transmitiendo. No sabemos ni siquiera en qué momento se perdió la señal. No creo que tengamos que repetir todo, pero estamos terminando casi hoy día esta entrega, y estábamos diciendo que la manera en que ellos conquistaron la tierra fue sacerdotal. Llevaron el arca, 7 sacerdotes, y que nosotros tenemos que entender que la única manera en que el Señor vence es levantando su nombre, es proclamando. No hay para que ustedes peleen. Dejen que el Señor haga la conquista interior. No hagas que Él sea inválido en tu vida. O sea, permítele al Señor. Tu única tarea ahora es ministrar, adorar, glorificar al Señor, y mientras eso pasa, Dios va conquistando interiormente. Yo creo que en el momento propicio de orar, Samuel tuvo que pararse, está detrás de la cámara. ¿Se está escuchando ahora? ¿Estamos bien? Yo no puedo ver ahora si están conectados y en qué momento se perdió la transmisión. Estamos en vivo, yo aquí voz en off, pero se escucha y se ve bien. Ahora los hermanos están hablando. Ahora sí, si puedes decirme alguna, porque estamos a punto de orar, si hay alguna conexión, algún saludo o algún comentario. Sí, hay hartos saludos. Bueno, pedimos disculpas a los que estaban ahí preguntando, porque no sabemos por qué se desconectó, pero ya hemos vuelto para cerrar. Y qué bueno que estuvieron ahí pendientes. Y claro, hay hartos... pueden decir dónde se desconectó para que después podamos a retomar y no queden en la deriva algunos principios. Claro, pero ahí está saludando Mariana Gil, está Javi Catalán, un abrazo, Joaquín Salvo, Madeline Aros, también nuestra hermana Rosa Salazar, un abrazo hermana Rosita,
Marianela Silva, un abrazo fuerte. A la pastora Elito, que me avisó, muchas gracias. Y bueno, hay muchos que están ahí hablando, comentando. Vamos a leer sus comentarios más ratito, pero claro, hoy día cerramos esto de Jericó, ¿no es cierto? La estrategia que Dios utilizó para salir de ese lugar, terminar con ese lugar, fue en silencio, fue entendiendo que era bajo la presencia del Señor, ¿no es cierto? Tenían el arca, obviamente primero, y sin su espíritu, sin su vida, sin la presencia de Él, es imposible negar el alma. Eso igual lo aprendimos, así que es importantísimo. Pero eso, oremos. Oremos al Señor entonces y hagamos esto práctico, apliquemos la palabra, y si tiene un momento en tu quehacer y decirle: Señor, que estos ciclos terminen, no quiero permitirle a mi alma que una vez más reincida en algunas cosas que tú ya has vencido dentro de mí. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos tenido una jornada hermosa, con ciertos problemas técnicos, no sabemos por qué, pero creo que lo necesario, la semilla apropiada de vida, ya ha llegado a buen terreno en el corazón, en el espíritu de nuestros hermanos. Y allí va a germinar, y allí va a producir fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Padre, yo sé que el oído espiritual fue abierto a esta palabra. Nosotros tenemos una simiente nueva. Nosotros tenemos una genética nueva. Hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Creemos que esto es una realidad, que hemos sido renacidos a una esperanza viva, que hemos sido libertados de una vana manera de vivir. Así que todas las cosas que hemos traído en el pasado, que se alojan en nuestra alma, que son cíclicas, que se repiten vez tras vez, que de repente parecen no estar, pero aparecen de nuevo y con más fuerza y sabotean nuestra vida, traen tristeza, traen derrota, traen vergüenza. Queremos pedirte, Señor, que tú hoy no permitas que estas cosas nazcan más. Sí, Desarráigalas por completo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, amén, será desarraigada y quitada. Nunca más se manifieste. No quede nada de raíz para que una vez más broten como la mala hierba. Señor, que tu vida en nosotros tenga todo el espacio. amén. Que Satanás no tenga nada de él, ni un engaño, ni una mentira, ni un tipo de manifestación que no sea tuya, Señor. Nuestra amén. alma te pertenece. Hoy día, como decíamos recién, no le permitimos al alma mantenerse en amargura. Amén, sí, Señor. Soltamos el pasado, soltamos lo que ya no está, soltamos a la gente que también nos hizo daño. Amén. Hoy, Señor, renunciamos a la venganza, renunciamos al rencor, renunciamos al odio, renunciamos a darle a la gente lo mismo que nos hizo. Hoy somos libres Amén. de reincidir en cosas que tú has quitado de nuestro corazón para siempre. Jericó cae por la acción de tu Espíritu en nuestro alma, porque levantamos tu nombre como aquella arca, Señor, del pacto, del testimonio, y declaramos como esos chofar que sonaban, que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, un saludo a todos los que están conectados, los que están presentes, y los dejamos invitados para el jueves nuevamente en esta transmisión. Le amamos. Bendecidos.